buenos días para todos y para todas. Aquí estamos de regreso en Una Guitarra, Mil Mundos, una emisión que es posible gracias al apoyo de CAFAM. Diego Castro nos acompaña en el sonido. Yo soy Andrés Samper. Estaré a cargo de presentación y libretos. Hoy nos acompañan en los estudios de Javeriana Estéreo dos músicos colombianos, Manuel Acevedo y Mateo Páez. Ambos hacen parte de Nuevo Mundo, orquesta latinoamericana. Buenos días, Mateo y Manuel. Un gusto tenerlos por acá. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de presentar este proyecto en este programa. Buen día, ¿qué tal? De nuevo también compartiendo por aquí, por este lugar. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, aquí traemos a Nuevo Mundo, Orquesta Latinoamericana. Bueno, Nuevo Mundo, Orquesta Latinoamericana es una conjunción de saberes y colores distantes que se encuentran en un proyecto inspirado en las músicas andinas latinoamericanas, pero que toma las herramientas de la música académica para lograr una propuesta musical hasta ahora inédita en Colombia. Las cuerdas frotadas de la Orquesta Sinfónica y la agrupación andina, integrada por charango, guitarra, tiple, bandola, vientos andinos y percusión, se unen en Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana para conformar una nueva y exótica textura sonora que ha cautivado el interés de agrupaciones de alto impacto, como lo es Messier Periné, con la que se realizó la producción de Viva la Vida, de la icónica banda Coldplay, y de Mundo Paralelo para la serie Reimagined at Home, versión de la Recording Academy de los Grammys. Bien, ya estaremos hablando de estas colaboraciones importantes que han tenido, pero creo que una pregunta allí inicial para mí es precisamente estos mundos aparentemente distantes, al origen, ¿cómo se encuentra? Yo intuyo que esto tuvo que ver con algún tipo de vínculo que primero fue humano y luego sí musical, ¿puede ser? Claro, hay un hecho y que desde el que parte justamente la idea de Nuevo Mundo, y es ese hecho histórico, como la llegada de la colonia, que trajo justamente todos esos aires musicales europeos que se encontraron. Bueno, ya sabemos la historia un poco, pero justamente la idea es resaltar lo bueno que dejó esa historia, y fue el encuentro de esos dos mundos que estaban aparentemente distantes y que se volvieron en comunidad y dieron raíz a muchas de las músicas latinoamericanas. Entonces es el encuentro de las cuerdas frotadas que vienen de Europa con los instrumentos de cañas, huesos y demás que se hacían acá, y también además de las criollizaciones de los instrumentos europeos como el charango, el tiple, la bandola. Y digamos en un sentido más actual como tal del proyecto, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿Fue un grupo de amigos al principio? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue eso? El proyecto nace desde una idea principal y muy pequeña, que es desde el charango, la composición de obras específicamente para charango y adaptadas para formatos latinoamericanos. Santiago Felipe Villota, quien es el creador de esta idea, presenta su trabajo de grado, su sustentación en un concierto para obtener la graduación en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y orquesta esas primeras obras de charango. Ahí comienza el camino de la orquesta, de esa sinergia que comentabas antes de la historia que convoca. Fue más como una unión de amistades y demás, que inicia de hecho con Santiago y con Mateo, acompañando estos temas e ideando cómo llegan a ese formato de la orquesta. Y esto nace también, además, en un espacio académico que después dejó de ser un momento académico y se volvió un proyecto para todos. Y con un gran valor además también para los chicos que venían de las cuerdas frotadas, de hacer músicas académicas, músicas clásicas, a descubrir cómo se tocaba un huayno, cómo se tocaba una cueca, y se abría ahí como una puerta muy interesante a la experimentación, de la que todos nos dimos cuenta que queríamos sostener y ser parte de. Es decir, que
todos pedimos y que Nuevo Mundo, que en esa época todavía no era Nuevo Mundo, saliera de un elemento académico y se volviera un proyecto en el que todos pusimos ahí de nuestra parte. Pudimos apreciar inicialmente el tema Agua que nace, una pieza de Santiago Villota, seguida de Aiki, una pieza de Julián Vanegas. Ambas piezas interpretadas por Nuevo Mundo, Orquesta Latinoamericana. Vamos a una breve pausa publicitaria y ya regresamos con ustedes. En el Teatro Cafam, ríe, baila y llora con nuestras historias. Siente los espectáculos y vive una maravillosa experiencia con nuestra programación. Compra tus entradas en tu boleta o en las taquillas del teatro. Vigilado Supersubsidio.
En un rato vamos a hablar del asunto más musical, pero me llama mucho la atención esa parte de la experimentación y cómo en este proceso, claro, uno empieza a escucharlo y no deja de ser asombroso. Lo fue para mí de pronto escuchar algo redondo, con muchos componentes, las cuerdas frotadas dándole como un piso, abrazando a las cuerdas pulsadas. Siento que ahí debe haber unos desafíos, vamos a hablar de ello un poco, pero primero quiero que hablemos del proceso, o sea, cómo se da esta experimentación en el proyecto. Bien, el proyecto, como lo nombraba Manuel hace un rato, nace de ese trabajo. Santiago justamente hizo como todo un estudio de orquestación para poder escribir, aprender a escribir la música latinoamericana para las cuerdas frotadas. Pero remontándonos de todos modos un poquito más atrás, nosotros todos compartíamos mucho en la facultad, ahí en la SAP, y bueno, nombrando que la SAP tiene una cátedra de charango, nos reuníamos mucho todos los amigos que tocaban charango. Yo era el guitarrista de varios de ellos, y siempre estaba como este entorno creativo que yo creo que ese programa que es naciente requería, además, porque no era como hay ya unos métodos y una forma de estudiar charango, sino que se hizo muy creativa esa forma de estudiarlo. Y ellos todo el tiempo estaban componiendo, arreglando, creando para el instrumento, porque si bien hay música tradicional y de muy buen nivel para el instrumento, todavía está muy abierto ese campo de la experimentación, y creo que desde esa cátedra se dio ese espacio para ello. Entonces ellos todo el tiempo estaban creando, llamando músicos, de ahí que me adoptaron, por ejemplo, para tocar músicas andinas, y desde ahí empezó como todo ese experimento creativo todo el tiempo. Ellos cada tanto decían, no, estoy tocando esta obra para charango y yo voy. Una obra para charango, guitarra y corno. Y así eran como todo el tiempo como creaciones que uno decía, jamás se me habría ocurrido. Y yo creo que esa puede ser la raíz de esa curiosidad. Y además el hecho de tener el charango, que es un instrumento muy popular en un ámbito académico, hace que uno inmediatamente empiece a evocar otras posibilidades y a darse cuenta que pueden haber muchos aires que se pueden encontrar y que de repente hay alguno que va a funcionar. Y en este caso, ese fue uno de esos experimentos que fue como una gran sorpresa. Tanto para nosotros en los primeros ensayos era como, ¿qué es esto tan increíble que está sonando? Y ya cuando lo llevamos a la gente, la gente estaba así como, wow, es increíble. Estamos conversando con Manuel Acevedo y Mateo Páez, quienes hacen parte de Nuevo Mundo, orquesta latinoamericana, acá en Una Guitarra Mil Mundos. Manuel, yo recibo como obsequio una bella postal que me traen, en la que se puede ver una carabela, me parece que va llegando al parecer del Viejo Mundo, y hay una especie de chalupa con dos músicos, creo que son flautistas, que se van acercando a la carabela, significando este encuentro entre los mundos. Y siendo usted tiplista, no dejaba yo de pensar que de alguna manera también es como un reencuentro, ¿no? Porque de todos modos el tiple, el charango, todos estos instrumentos vienen de lo que podría haber sido esa guitarra renacentista que venía con los barcos españoles. Desde su propia experiencia, ¿cómo ha sido vivir este diálogo, donde también está lo indígena en los vientos, están las cuerdas frotadas y están las cuerdas pulsadas, que son como instrumentos mestizos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha vivido usted más desde su propia experiencia ese diálogo? Bueno, tuvimos la oportunidad de pensarnos esa postal, esa portada para el lanzamiento, y se arrojaron una gran cantidad de ideas desde dónde abordar como ese pensamiento que sin premeditarlo, desde su creador, del creador de la orquesta, hasta el producto final, teníamos en cuenta, como al final qué sucedió después de todo este lapso de tiempo y tantos intentos, tantos laboratorios. Y lo que encontramos fue como un poco recordar esa llegada de los españoles a este territorio donde estaban habitados por las cañas, las membranas, los membranófonos, los cantos tradicionales. Y a pesar de esa imponencia, de esa llegada, aquí había una riqueza también.
Aquí había unas tradiciones, había unas manifestaciones que al final, como seres humanos, se basan en las mismas situaciones de convivir, de alimentarnos, de buscar un propósito, en fin. Desde mi punto de vista, es un encuentro desde todo punto de vista, como seres humanos, un encuentro de saberes, un encuentro de músicas, una criollización, como mencionaba Mateo, que al final hacemos parte de un todo, y sobre todo estas cuerdas pulsadas vienen de esas herencias españolas también, cómo se han transmutado y cómo se han adaptado a las necesidades de los territorios. Todos estos instrumentos para al final hacer música, para al final encontrar una expresión del ser, y particularmente en la orquesta es una necesidad de expresarse, y bueno, tenemos la fortuna de que el director general es un gran compositor y encontró unos grandes aliados para poderlo llevar a cabo. Y al final, a pesar de que se habla de unos contextos o músicas distantes, encontramos unos lenguajes muy similares. Encontramos, digamos, con otra manera de decirlo, unos mismos ornamentos, unas mismas dinámicas, formas de interpretar, que al final tenían mucho que ver. Encuentra uno, por ejemplo, que los chelos se articulan mucho con los quenachos, que son instrumentos bien particulares en sonoridad, y empieza ese laboratorio a partir de ese encuentro. Entonces, para mí es como el resultado de una cantidad de saberes, de herramientas, de experiencias, y es un intercambio al final de saberes.
Esto era Céfiro, un tema de Cristian Cruz, interpretado por Nuevo Mundo, orquesta latinoamericana. Me llama mucho la atención esta idea de que es un encuentro que va más allá de lo musical. Estaba pensando también en cómo debe ser un encuentro entre ya no solo los sonidos, sino las formas de aprender y relacionarse con la música. Me refiero a, por ejemplo, que los instrumentos de cuerdas frotadas vienen de una tradición que es más escrita, quizás más académica, frente a los vientos, las quenas, los sicuris, no sé, creo que allí hay sicuris también, o zampoñas, como las llaman algunos. Y estos otros instrumentos más indígenas tienen un abordaje que se da más a través de la oralidad, por ejemplo, la imitación. Y me pregunto si ahí en los ensayos, en este laboratorio, también hay como un encuentro entre esas formas de aproximarse a la música. Yo creo que ese ha sido el regalo más grande que nos ha dejado el proyecto. Encontrar una forma, una intersección entre esa escuela de la música notada y la decodificación de lo tradicional desde el camino de las músicas suramericanas, especialmente. Hay una formación en los músicos de las cuerdas frotadas muy distinta, como una necesidad, por ejemplo, de estar marcadas las pautas, de estar todo muy delimitado en la partitura, desde las músicas tradicionales suramericanas o el contexto que a la final nosotros como músicos bogotanos hemos creado, y que hace parte de una raíz también, es mucho más repentista, ¿no? Más espontánea. Cómo transcribes un redoble de un charango, cómo lo sistematizas, en qué compás tiene que ir específicamente cuando se da de una manera muy espontánea. Los vibratos de los quenachos. Sin embargo, esa intersección ha sido el valor más importante, cómo llegar a un acuerdo en esa estrategia. Y como seres humanos nos hemos formado todos desde muchos espacios. Por ejemplo, en mi caso he tenido la oportunidad de abordar herramientas desde el canto o desde la danza, por ejemplo, saberes que uno ha adquirido desde otro lugar y que los pone en conjunción o en elementos de interacción con la orquesta. Y es cómo podemos decodificar esos 6 octavos, por ejemplo, un son sureño, y llevarlo a un taller con el grupo de cuerdas frotadas que no tiene ese contexto y poder de alguna manera entenderlo desde el pulso, desde el acento, desde sus cadencias, desde la escucha también, compartir música. Porque al final la esencia de estas creaciones tiene más que ver con lo suramericano. Pese a que es un lenguaje, se toman prestados las sonoridades de las cuerdas frotadas para llevar a cabo la música. No estamos parados desde un lugar clásico ni desde un lugar específicamente académico, sino es más tomar esos elementos de sonoridades y ponerlos a disposición del enriquecimiento del producto final. Desde el canto lo hemos hecho, desde la danza lo hemos abordado, desde la escucha, desde conciertos, asistir a conciertos en vivo, los festivales que son los que nutren como estos encuentros de las músicas suramericanas, que los intérpretes, o sea, que todos estemos con la misma como idea o percepción de la música. Es muy difícil como interiorizar ese lenguaje. Y se han utilizado varias herramientas para ello. Y al final no es solamente musical, sino cómo puede uno desde otras áreas, desde lo que sabe, desde otros caminos, aportar a ese lugar. Hay personas que son muy gestoras, entonces se han enfocado en hacer que circule el proyecto, porque no es solamente tocar, ¿no? Tenemos a Mateo, que está encargado de la parte visual con su empresa Baudalab. Tenemos aliados también como Julián Vanegas, que también es compositor y que prestó sus servicios en su estudio Chacana Azul para hacer las maquetas de este trabajo que estamos presentando. Al final todos nos hemos formado para hacer una interacción de absolutamente todo para poder llegar a este producto final. Uh-huh. Ahora quiero profundizar un poco más en esto de la gestión, pero brevemente quiero saber qué lugar toma la improvisación en el proyecto. Pese a que hay unas notaciones ya establecidas, la improvisación tiene que ver sobre todo con lo escénico, quizás. La música está y hacemos lo posible porque esté, pero la acción en vivo ha sido
muy importante, que es la puesta en escena. Ha sido un estudio o un intento de mejorar ese performance para poder como generar también ese encuentro desde lo visual también. Sí, desde ese punto. Hay un tema también con las músicas más recientes, digamos que la música que se hizo de hecho para este primer disco no tiene tanto este elemento improvisatorio. Sí hay un par de momentos donde se crean como ambientes que evocan un poco esto, pero hacia la música nueva que se está haciendo ya después de este disco, se ha abierto la puerta de esa improvisación, como a dar espacios donde vamos a tener una base sonando y de repente alguien se va a lanzar a hacer un solo, por ejemplo. Y parte de esos nuevos experimentos están siendo como abrir la puerta a estos elementos que han sido como chocantes en un principio, pero han sido aprendizajes muy chéveres. También secciones de percusión improvisada, secciones de cuerdas también improvisando. Entonces hay otro laboratorio que se está abriendo ahí, además también del hecho escénico. Uh-huh.
Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana interpretaba De Alas y Otros Seres, una pieza de Julián Vanegas. Un asunto que me llama mucho la atención es el trabajo de gestión que hay detrás del proyecto, que también lo he percibido en el proyecto personal de Mateo, que implica presentarse a festivales, convocatorias, participar en colaboraciones como la que mencionábamos con Monsieur Periné, esforzarse por hacer un producto, digamos, de difusión como el que me enviaron, donde hay imágenes, hay acceso a videos de YouTube, me traen de regalo unas postales. Y quisiera orientar la pregunta un poco hacia quizás algunos consejos que yo quisiera que tanto Manuel como Mateo le dieran a los jóvenes músicos que nos escuchan, que se están preguntando, bueno, yo me acabo de graduar de mi carrera como guitarrista, tiplista o pianista, ¿y qué carajos voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Quién soy? ¿A quién acudo? Creo que este recorrido que ya han hecho ustedes les ha dejado algunas enseñanzas y experiencias que serían valiosas para otros músicos. Pues creo que ya a estas alturas y de compartir la amistad con varios integrantes de la orquesta nos hemos dado cuenta que es fundamental hacer redes sociales, redes musicales, redes de amistades. Esa conexión es muy importante. Una persona que se gradúa, y bueno, lastimosamente en nuestra formación académica no está la participación en festivales, cómo se organiza una propuesta, cuánto se cobra, cuánto vale un evento, cuánto vale, no sé, con cierta cantidad de músicos, cómo se hace una prueba de sonido, cómo se hace efectivo, cómo se genera un producto para ser vendido. Entonces, en primera instancia, y desde mi experiencia personal, mantener como esos vínculos musicales, no soltarse como desde ese lugar es muy importante. Lo otro es que, bueno, hemos llegado a un punto en esta época en donde hay que hacer todo. Si tienes algo, si cantas bonito y tienes una guitarra, entonces hay que grabar para tener una vigencia en redes musicales. Tienes que tener un video para poder mostrarle a la gente. Tienes que abrir tus redes para que la gente conozca el trabajo. Y ya estando en experiencias con programadores, al final te solicitan todo ese tipo de informaciones y además la contundencia del producto. Nosotros ya a este punto hemos tratado de consolidar una experiencia que tiene que ver mucho con un viaje, con atravesar ciertas músicas, que tiene que ver con un apoyo audiovisual, tiene que ver con libretos que están establecidos en el concierto. Entonces esa parte, y también en un grupo tan grande es importante encontrar los talentos de cada persona. Si hay una persona que no le fluye componer, quizás puede tener un gran aporte en la parte visual o un aporte en las redes sociales. Nosotros tenemos muchos departamentos en la orquesta, justamente como viendo esas fichas estratégicas. Entonces tenemos una parte que se encarga de un lanzamiento en vivo, tenemos otra parte que se encarga de la parte visual, otra que se encarga del vestuario, de la puesta en escena, otros están gestionando las convocatorias, otros están componiendo. Entonces no es solamente lo musical, creo que por eso he enfatizado tanto en que es un producto que no solamente se basa en lo musical, pese a que tiene un contexto ya armado y consolidado y sustentado también por la academia, porque pasamos todos por esa inquietud y esa pregunta y ese trabajo de poderlo sustentar en la universidad. Pero en este momento estamos con el pensamiento de una experiencia, de algo que abarque más de un sentido en el espectador para poder entrar a competir en una industria finalmente, que no sé si alcanzaremos en algún momento, pero se ha hecho un público y es un semillero y gente que va, que asiste, que consume nuestros lanzamientos. Eso.
algo, y es que además la orquesta puede encajar en distintos espacios, y eso también es algo que nos hemos pensado no solo desde la música, sino también discursivamente, como que puede funcionar en espacios de música académica tanto como de música popular, y puede brindar una experiencia muy llamativa en ambos. Y además la orquesta da talleres, la orquesta puede enseñar sobre orquestación, interpretación, digamos que hay muchas cosas que se pueden hablar. También se han dado talleres sobre gestión y demás dentro del ámbito de la orquesta, entonces también pensarlo como un poco más abierto que solo la música, y creo que ahorita como artista le toca a uno verse un poquito más integral, porque la gente no se va a quedar solo con que uno toque bien, en definitivo. Lo veo como un proyecto cultural, tiene varias líneas de acción. Años sin ver la luz del sol. 6 inviernos me hicieron crecer, la luna me enseñó a construir, me enseñó a sonreír, a soñar muy lejano y a escuchar muy cercano. Y esta senda voy a andar, cubrir de oro el agua. Purifícame, Guatavita, y esta senda voy a andar, para mi pueblo acompañar, cubrir de oro el agua. Purifícame, Guatavita. Tantos años sin ver ningún rostro,
6 inviernos me hicieron crecer, la soledad me enseñó a compartir, me enseñó a coexistir, a pensar en mi hermano y a ofrecerle mi mano. Y esta prueba voy a andar para mi pueblo acompañar, cubrir de oro el agua, purifícame, Guatavita. Y esta prueba voy a andar para mi pueblo acompañar, cubrir de oro el agua, purifícame, Guatavita. Y esta senda voy a andar para mi pueblo acompañar, cubrir de oro el agua, purifícame, Guatavita. De Julián Vanegas, este era el tema El Dorado, interpretado por Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana, agrupación a la que hemos dedicado este espacio del día de hoy en Una Guitarra Mil Mundos. Vamos a otra pausa publicitaria y ya regresamos con el cierre de este encuentro musical. ¿Buscas llevar tu empresa a otro nivel? CAFAM es tu aliado perfecto. Con más de 39,000 empresas y 800,000 afiliados, conectamos tu productividad con nuestros servicios. ¿Eventos corporativos de alto nivel? Lo tenemos. ¿Formación VIP para tus empleados? También. ¿Y qué tal? Servicios de salud integral. CAFAM lo tiene todo. Ingresa a cafam.com.co/afíliate a CAFAM y haz clic en el botón Quiero saber más. Afíliate ya y conecta tu productividad con un universo de posibilidades. Vigilado Supersubsidio. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Quisiera invitarlos a contarle a la audiencia cómo puede acceder a su música. Estamos principalmente en Spotify, que ahí hicimos el lanzamiento. Estamos en otras redes de música. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Y estamos en YouTube. Estamos dejando por ahora los registros de los conciertos en vivo. Hay unos adelantos del lanzamiento. Como el que entre a YouTube, ¿cómo los busca? Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana en YouTube. En Instagram estamos como nuevomundo.or. Y en Spotify, Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. Perfecto. En plataformas igual, Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. Así es. Bueno, estuvimos conversando a lo largo de este espacio con Manuel Acevedo y Mateo Páez, integrantes de Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. Un encuentro, diría yo, musical, de experiencias de vida, de facetas del arte. Allí está la pedagogía, la gestión, está lo escénico. Creo que es un referente muy valioso en nuestro medio. Muchas gracias por su visita a Una Guitarra Mil Mundos. Mil gracias, Andrés. A ti por la invitación. Bueno, Diego Castro nos acompañó en la consola. Yo soy Andrés Samper, estuve a cargo de presentación y libretos. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias al apoyo de CAFAM. Síganos en la plataforma iVoox, que se escribe I latina B pequeña OX. Allí están colgados todos nuestros programas y también nos gustaría recibir sus comentarios al correo a.samper@javeriana.edu.co.
En el Teatro Cafam, ríe, baila y llora con nuestras historias. Siente los espectáculos y vive una maravillosa experiencia con nuestra programación. Compra tus entradas en tu boleta o en las taquillas del teatro. Vigilado Supersubsidio.